Bueno, hola a todos. Vamos a empezar a la entrevista con el experto. Sabéis que este apartado para mí es acercarnos a una persona que consideremos referencial en la patología de la aorta y que a veces pues vamos a oír sus charlas para aprender, pero que nos gustaría hacer un enfoque un poco más personal de aquellas dudas que a veces no salen en una presentación, pero sí que tienen importancia porque son lo que son. Entonces, la primera charla con un experto es para mí fundamental poner una persona que no solamente la considero referencial, sino un gran amigo, un compañero de viaje en muchos años de dedicarnos al tema de la patología aórtica, esencialmente valvulopatía aórtica y muy particularmente la válvula bicúspide, que es el doctor Héctor Michelena de la Mayo Clinic. Para mí no, para todo el mundo es probablemente el referente mundial en bicúspide, pero no solo eso, sino que es una gran persona, un gran amigo, tenemos gran feeling y el honor mío es pues poder que sea el primer invitado experto en incluirlo en Aorta Hub. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo vamos? Hola Arturo, muchísimas gracias por tu invitación y siempre es un placer estar contigo de nuevo. Muchas Ah, gracias por tu introducción. Se la voy a mostrar a mi familia y a mi mamá y a mis hijos. muy bien, no, de verdad que no hay nada gratuito, es lo que es y ya sabes que yo en este sentido soy de aquellas personas que digo lo que pienso casi siempre, por decir no siempre, absolutamente siempre, no es un piropo. Bueno, pues Héctor, aprovecharemos que te tenemos aquí para tocar un poco el tema de la válvula bicúspide. Es un tema que tú has puesto en el escaparate de una forma increíble, repetitivamente, con diferentes enfoques, y sigues y la clasificación. Es decir, es un tema que probablemente conoces con mucha profundidad. Y es un tema que gracias a toda esta dedicación, pues todos hemos aprendido mucho. Y probablemente nos queda mucho por aprender, porque siempre pasa en esta vida que cuando empiezas a abrir puertas entras en un pasillo, pero hay más puertas y más puertas y más puertas. Y un poco, pues sería desde el punto de vista de una entrevista para cardiólogos que tienen un cierto interés en la aorta y en la bicúspide, pues que nos dijeras un poco de entrada para empezar, ¿qué es lo que consideras tú que en principio en la práctica clínica son errores demasiado de bulto que deberíamos corregir? Que tú ves repetitivamente, porque tú eres referente y te llega gente de todas partes, ¿no? Entonces, probablemente algunos no los hace todo el mundo, pero sé que es interesante decir, yo creo que, que mucha gente se equivoca en esto y en esto, y que cada uno se lo tome como considere, ¿no? Sí, gracias Arturo. Yo anoté algunos que pienso son importantes. Estuve pensando sobre esto ayer un poquito. Me parece quizás el primero, olvidarnos que los pacientes postoperados de reemplazo valvular aórtico, que no se les operó la aorta, y también a los que se les operó la aorta, pero no se les operó la aorta completa, ¿ok? Necesitan seguimiento, necesitan surveillance de la aorta, particularmente de la aorta torácica, sobre todo de la aorta ascendente y del arco, por el resto de su vida, ¿no? Y en ese sentido, a mucha gente se le olvida, llegan los pacientes, le sacan eco a la válvula aórtica y resulta que la aorta ya no existe más después de que se reemplazó o se reparó la aorta. Y entonces voy a hacer aquí un screen share para mostrar quizás este slide que tengo aquí, Uh -huh. eh, eh, de los cuales hay varios estudios. Este simplemente es un estudio de nosotros del 2010, demostrando en muchos pacientes, más de 1000, que después de tener reemplazo de la válvula aórtica, existe todavía un riesgo de disección, que es aproximadamente 1%, más o menos a largo plazo, y hay pacientes que necesitan regresar para tener sus aortas tratadas quirúrgicamente.
Inclusive hay pacientes que van a seguir dilatando su aorta, y por tanto es importante eso. La segunda cosa es los errores en la medición de la raíz aórtica, especialmente por eco transtorácico. Es muy importante que nosotros podamos medir en el paciente bicúspide el anillo, los senos de Valsalva, la unión sinotubular, la aorta ascendente, proximal, medial y distal, si se puede, y el arco. Y por supuesto, observar la aorta descendente. Nosotros hicimos un estudio en el 2017, como ves acá, comparando más o menos eco versus tomografía computarizada, y nos dimos cuenta que la correlación era muy buena, pero el agreement no era muy bueno porque había sistemáticamente estábamos subestimando la medida de los senos de Valsalva. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros medimos los senos de Valsalva en un paraesternal largo, como se puede ver acá, que está reproducido acá en la tomografía. Pero cuando se mide de verdad en eje corto, con double oblique, en el CT scan, pues vemos que un 36 en realidad era máximo 46 y que un 37 acá era máximo de 45. Esto lo demostraste tú también con tu grupo, e inclusive en los nuevos guidelines de aorta, pones un diagrama que a mí me parece muy bonito, mostrando cómo de oblicuo y de no uniforme pueden ser los senos de Valsalva de una persona con bicúspide. Acá hay un ejemplo, acá hay otro ejemplo. ¿Y por qué es tan importante? Si se sospecha que mide más de 45 milímetros, ir a hacer tomografía computarizada. La otra cosa que a mí me parece muy importante, y te pongo este slide de un estudio que publicamos recientemente de long-term follow-up en estos pacientes, es explicarle al paciente bicúspide su historia clínica. Y ya eso lo hemos trabajado bastante, no solamente yo, sino muchas otras personas y el grupo acá también. Y explicarle al paciente que es importante reconocer que en la vida de esa persona, fíjate que el eje X acá es edad, de 0 a 90, pues en la vida de una persona existe más de 80% de probabilidades de tener morbilidad por tener una válvula bicúspide. Por supuesto, las morbilidades más comunes son progresión de la valvulopatía y, por supuesto, cirugía de la válvula aórtica, pero también lo segundo más común quizás es el desarrollar aneurismas y, por supuesto, el necesitar también cirugía para aneurisma. Y es también muy importante saber para los pacientes que tienen válvula bicúspide que su sobrevida, y esta es la más larga que se ha reportado, a los 35 años, es bastante parecida a lo que se espera de ellos. Es decir, aparentemente no incurren en exceso de mortalidad, especialmente los que presentan con la valvuloartopatía típica, que son la mayoría de los pacientes, más del 80% de los bicúspides que vemos tienen la valvulopatía típica y no la compleja, que es la que está asociada a síndromes, asociada a otras malformaciones congénitas, etcétera. Y la otra cosa que es súper importante es la importancia de prevención de la endocarditis. Cuando nosotros hablamos con estos pacientes, es muy importante que les expliquemos que la endocarditis es común, y vamos a hablar un poquito más de eso ahora, y que deben tener una excelente higiene dental y que deben tener cuidado con las infecciones de piel. Yo creo que esas son las cosas más importantes que yo creo que se nos pasan cuando vemos a un paciente con bicúspide. Una pregunta de estas, de este tema que has tocado muy bien. Claro, yo tenía en la cabeza que un paciente con bicúspide, que operas a menudo la válvula y a menudo se cae la aorta tubular, con una raíz inferior a 45, tranquilo.
Pero tú has dicho, hasta después de la cirugía hay que seguirlo. ¿Tienes la sensación que a pesar de eso, un paciente con aorta de 43, 44 en raíz y que no se le toca porque no está establecido que vaya a ir mal esto en un futuro, todo y con eso se merece un seguimiento? Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta que ha sido respondida parcialmente, por lo menos al mediano plazo, por estudios que nosotros hemos hecho acá y otros estudios que otras personas han hecho. Si una raíz, supongamos que vamos a reemplazarle la aorta ascendente a una persona desde la unión sinotubular hasta la aorta distal, y los senos de Valsalva no están dilatados, es decir, miden 40, 41, está demostrado que por lo menos a mediano plazo, que esos senos por lo general no van a dilatar más y se van a portar bien, ¿no? Pienso que particularmente en pacientes que tienen un poquito más de dilatación, tienen que continuar seguimiento, eh, eh, pero estoy de acuerdo contigo que un paciente que tenía dilatación de la aorta ascendente, que es lo más común en el paciente bicúspide, con los senos normales o mínimamente dilatados y se le reemplaza la aorta tubular, no creo que tengan mayor problema en el futuro, ¿no? Perfecto. La otra pregunta que quería hacerte, el tema de que la patología aórtica, claro, la patología aórtica y la válvula, en pacientes con bicúspide va a fuego lento, va muy a poco. Entonces un Sí. paciente se le diagnostica y a veces tiene una lesión moderada y una dilatación moderada y el tema es cuán restrictivo eres y esto va por países. Vosotros en Estados Unidos lo sois más que quizás nosotros en Europa por las implicaciones, pero claro, el paciente lo va siguiendo y al final se aburre el paciente, se aburres tú y dices esto es lo mejor que nos aburramos todos, pero lo vas siguiendo. Entonces, no sé muy bien, en la práctica clínica, cuando tú tienes un paciente con una doble lesión o una estenosis moderada, una especia moderada y una dilatación moderada de aorta, al final, el manejo, ¿qué haces en estos pacientes? Porque el paciente a veces quiere, depende del paciente, quiere una protección máxima y control anual. Hay otro que le dice, oye, déjame en paz, de momento si esto va para largo plazo, pues ya nos volveremos a ver de aquí 10 años o 5 años. Entonces, que en la práctica, ¿cómo lo enfocas? Porque no es una patología que vaya a una velocidad estándar y rápida, sino que a veces se encalla y va muy poco a poco y no sé. Sí, mira, yo pienso que hay dos puntos importantes donde el clínico tiene que prestar atención, que es cuando el paciente llega a disfunción moderada de la válvula, ya sea estenosis aórtica o regurgitación o mixto, eh, lo cual es común en enfermedad bicúspide también, y cuando un segmento de la aorta ascendente, sea la raíz o la tubular, llega a 45 milímetros. A mí me parece que esos dos cortes tienen implicaciones clínicas, sobre todo para follow-up, para seguimiento, ¿no? Yo pienso que un paciente con enfermedad de la válvula moderada efectivamente debe ser seguido anualmente. Y así lo dicen mucho los guidelines, tanto europeos como americanos. Deben ser seguidos anualmente con ecocardiografía. Y los pacientes con dilatación de la aorta ascendente 45 milímetros o más, pienso deben ser seguidos anualmente con ecocardiografía. Sin embargo, hago un pequeño paréntesis acá para decir, yo a todos mis pacientes que tienen 45 milímetros o más de la raíz o la tubular, les hago un CT o un MRI, angiograma, para estar seguro que la medición de eco es adecuada. Si la medición de eco es adecuada y coincide con la tomografía o con el MRI, entonces yo los sigo con ecocardiografía, midiéndoles la aorta una vez al año. Inclusive, cada 3 años podría ser un recheck con tomografía o con MRI, porque es importante entender que la tomografía y el MRI son, como diríamos, el gold standard para la medición
de la aorta ascendente. Ahora, en cuanto a qué se le dice a un paciente así, yo un paciente con enfermedad moderada de la válvula y digamos dilatación de 45 milímetros, lo único que le hablo es sobre dedicarse a levantamiento de pesas muy pesadas de una manera repetitiva, especialmente levantamiento de pesas que provoca que el paciente haga Valsalva, ¿okay? Porque está demostrado pues, que el Valsalva aumenta la presión intratorácica significativamente. Ahora, yo no veo ningún tipo de problema en que una persona con valvuloaortopatía moderada haga todo el ejercicio aeróbico que quiera hacer. Sin embargo, si estamos llegando ya a una situación de moderado severo o quizás severo, pero el paciente no está sintomático y el ventrículo izquierdo está bien y no tiene síntomas y se le hace una prueba de ejercicio y no tiene y hace súper bien, ya en ese momento de valvulopatía severa o dilatación de la aorta por encima de 50 milímetros sin factores de riesgo, ¿ok? Que ya hablaremos de ellos, ya ahí soy un poquito más restringido en el sentido de, sigue la restricción de levantar pesos muy pesados, pero yo allí recomendaría que el paciente siga haciendo su ejercicio normal aeróbico a un paso que sea confortable para esa persona y que no empiece a meterse en competencias y que no decida hacer un triatlón o un maratón o empiece a competir consigo mismo, etcétera, etcétera. Pero sí me parece muy importante que siga haciendo ejercicio, porque eso es lo que sirve precisamente como lo que nosotros llamamos un gauge o un medidor de cuando ese paciente va a comenzar a tener algún tipo de síntoma. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, hago lo mismo. Es más, les digo a los que les gusta no solamente hacer deporte, sino competir, les digo, tú sabes que un día u otro yo te voy a cortar las alas. No me vengas llorando después. Entonces, ahora puedes estar un poco verde, pero esto irá progresando. Entonces, creo que enfocas el problema mal y en cambio no enfocándolo así tendrás mucho más margen en hacer actividad. Yo esto les planteo de entrada porque así ya me cubro. Es decir, ya te comenté hace años de que esta competencia, cuando la cosa pudiera ir madurando, se acabaría. Y Sí. esto ya se les dice. Sí. Y yo creo que hay un principio básico acá, Arturo, para las personas, para todos los médicos que manejan valvulopatías en general, que es que si un paciente tiene una valvulopatía severa, ya sea estenótica o regurgitante, y se presenta sin síntomas, y no es una persona que hace ejercicio de una manera continua, ese paciente tiene que hacer una prueba de ejercicio antes de uno dejarlo ir, porque es la única manera de uno saber, esta persona de verdad está asintomático. Tiene que demostrarlo. Y muchas veces nos encontraremos con que no están asintomáticos o tienen alguna cosa preocupante Una durante respuesta su... hipertensiva exagerada. Sí, Totalmente. Óyeme, de un tema que hemos estado trabajando los dos hace poco, así, de forma concreta, el screening familiar. O sea, el screening familiar parece que tú y yo estamos de acuerdo en que creemos que es costo efectiva, pero la aplicación en la práctica clínica es muy compleja, porque los laboratorios de eco van muy a tope, porque se considera que es un eco convencional y esto tiene pues a la gente pues le cuesta ir directamente qué miro y qué no miro y si hago un estudio global y se me escapa algo. Entonces, aunque tenemos conceptualmente, diríamos lo mismo en la práctica, yo no sé cómo llegar a la solución mágica de decir, enfócalo de esta manera y así lo podrás ejecutar, si no es imposible. sí, yo pienso que lo primero está en la motivación. Hay muchas personas, yo pienso, muchos cardiólogos y muchos pacientes que pueden pensar que como la evolución de la valvulopatía, de la valvuloartopatía, cosa que ya tú dijiste, Arturo, es tan lenta a través del tiempo, ¿ok? Se podría pensar que es una cosa benigna y que en realidad no importa mucho diagnosticarla, sino diagnosticarla cuando ya tenga problemas, pues, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con eso
Y estoy en desacuerdo con eso por mi experiencia clínica. A ti te tiene que haber pasado que llegan pacientes con enfermedad bicúspide no diagnosticada con estenosis aórtica terminal y fracciones de eyecciones de 20%, casi en shock cardiogénico, que hay que intubarlos, etcétera, etcétera, y hay que ponerles un TAVR como acto salvatorio, de salvación para ese paciente. De igual manera, pacientes que no sabían y llegan con dilataciones de la aorta severa, 60 milímetros, o disección de la aorta, o endocarditis. Entonces yo pienso especialmente, y te voy a hacer un share, te voy a hacer un share screen acá otra vez. Yo creo que especialmente dándonos cuenta de esta morbilidad tan alta, ¿ok? Y sabiendo que cuando comparamos la incidencia cumulativa de insuficiencia cardíaca en el paciente con bicúspide es mucho más alta que la población general, ¿ok? Matched by age and sex, ¿ok? Y 50% de esa incidencia de insuficiencia cardíaca se debe a enfermedad valvular. Cuando nosotros miramos eso y quizás miramos un poco también, vamos a ver si tengo ese slide acá, es decir, partimos, pues, todas las diferencias, todas las diferentes morbilidades que tiene el paciente, progresión de valvulopatía, cirugía, aneurisma, cirugía para coartación de la aorta, endocarditis, en una vida entera, pues nos damos cuenta que pareciera que es necesario hacer un poco de prevención en el sentido de descubrir el paciente antes de que sea demasiado tarde y hacerle su seguimiento. Y tú y yo, muchísimas gracias porque fue por tu invitación, tuvimos la oportunidad de escribir una editorial para este paper que salió en European Heart Journal en el 2023. Y estábamos de acuerdo que para con 14 screens conseguir un bicúspide en hijos de pacientes con bicúspide y una dilatación de la aorta por 10 screens, pues pareciera que vale la pena saberlo, porque es un paciente pues, que ya va a estar en el radar médico y que va a tener el seguimiento adecuado para su problema. Sin embargo, sí existe el asunto de la facilidad de hacer esto. Pues sí es difícil, primero, conseguir a los hijos de estos pacientes. Muchos de los hijos de estos pacientes son adultos y por tanto muchos de ellos pueden decir yo no quiero que se me chequee nada porque mi papá tiene aorta bicúspide con dilatación de la aorta. Entonces se hace difícil en ese sentido y yo creo que allí la educación es muy importante, que el paciente entienda que esta es una enfermedad de por vida, que si es bien manejada puede tener muy buenos outcomes, pero si es olvidada puede tener malos outcomes. Ahora, ¿qué veo yo quizás más hacia el futuro? Bueno, el uso de lo que nosotros llamamos POCUS, que es el eco enfocado en el momento clínico. Déjame quitar estos slides y devolver. Yo creo que el POCUS podría ser útil en eso. Y hay otra cosa que me parece muy importante, que es la posibilidad de hacer eh, con, eh, in, eh, con inteligencia artificial, ¿ok? Electrocardiografía, que pudiera y que fuera mucho más sencillo de no hacer un ecocardiograma, que pudiera por lo menos tener una sensibilidad muy grande para poder rule out que no exista la enfermedad bicúspide. Entonces ya se deja a ese paciente quieto, ¿no? Vale. Bueno, nos quedan 10 minutos y vamos a ir concentrándonos en el tema. ¿La cirugía en 50 o 55? Sé que es una pregunta para no 10 minutos, sino para 2 horas, pero tú me vas a Sí, decir sucintamente lo que crees. sí, sí, y te voy a poner un slide otra vez, porque me parece importante para la audiencia. En realidad, cuando nosotros vemos los guidelines
corrientes del American College of Cardiology y del AHA, lo que ha sucedido ahora, pues evidentemente es que para todo el mundo, incluyendo a los pacientes con bicúspide, es decir, el paciente con bicúspide ahora se trata como cualquier paciente de la población general, porque tenemos data suficiente para darnos cuenta que la ortopatía bicúspide, gracias a Dios, es relativamente benigna y se compara más a los aneurismas esporádicos que a los aneurismas sindrómicos, que son más peligrosos. De tal manera, pues, que existe una indicación clase 1 a los 55 milímetros y una indicación clase 2 a los 50 milímetros. Es importante reconocer que la verdad es que nadie sabe qué hacer entre 50 y 54, porque la indicación a 55 está muy clara, pero entre 50 y 54, pues existe cierta duda. En ese sentido, a mí me parece importante mostrar un paper que tú y yo hicimos hace un tiempo ya, donde añadimos un poco de sentido común al momento en que la persona tiene de 50 a 54, observar los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, evidentemente, son historia familiar de disección en un paciente, en un familiar de primer grado, más de 3 milímetros por año de dilatación de la aorta, hipertensión descontrolada con múltiples medicamentos, fenotipo de raíz, es decir, predominio de dilatación de la raíz sobre la aorta ascendente e historia personal de coartación de la aorta. Esos son factores que a nuestra manera de ver indican pues que se debe hacer una cirugía un poco temprana, más entre 50 y 54 que esperar a los 55. Eso está corroborado en los nuevos guidelines también. ¿Okay? Los nuevos guidelines hablan de los factores de riesgo y los mencionan, pero los guidelines también dicen que a 50 milímetros se puede ir a cirugía, especialmente si se hace por un centro con mucha experiencia y cirujanos con muy buen récord. Yo estuve investigando eso para hacer el update del up-to-date. Y si uno va a ofrecer cirugía a los 50 milímetros o a 51 o 52 para un paciente que no tiene factores de riesgo, uno debe estar seguro que la posibilidad de mortalidad con esa cirugía es menor de 2% en el centro donde se va a hacer. Y te digo por qué debe ser menos de 2%. No solamente porque lo he investigado y he hablado con todo el mundo, pero esta publicación que hicimos entre tú y yo, multicéntrica, con varios centros, lo que nos dimos cuenta para ir al bottom line, pues, es que en pacientes entre 50 y 54, más que todo de dilatación de la aorta ascendente, fue muy difícil evaluar a los senos de Valsalva, pero más que todo con dilatación del ascendente, que es la más común, nosotros encontramos que si esos pacientes se observaban, la rata de disección era de 1.8% y la rata de cirugía electiva para reparar era de 1.9%. O sea que había equivalencia clínica entre las dos. De tal manera, y por supuesto, existe un estudio canadiense que nosotros vamos a hacer parte ahora de ese, que está randomizando pacientes entre 50 y 54 sin factores de riesgo para cirugía temprana versus cirugía a los 55 milímetros, a ver qué pasa. Entonces, yo pienso que cada paciente es un mundo y las decisiones deben ser tomadas con el paciente y con, primero, que el paciente entienda muy bien de qué se está hablando y segundo, que pueda tomar una decisión que va acorde a lo que el paciente quiere y siente. Entonces, saber esto es bastante importante en la toma de esa decisión y nos debe hacer buscar, si vamos a hacer una cirugía electiva, pues un lugar donde la mortalidad para hacer un reparo de aorta ascendente sea muy baja. Muy bien. Una pregunta que está en la calle. Tú lo has dicho, la endocarditis. ¿Qué haces con la endocarditis? Porque en teoría no debe hacerse o no se recomienda profilaxis, pero hay mayor riesgo que en otras valvulopatías. Entonces estamos ahí con el pie cambiado. En la práctica, ¿qué haces?
Sí, es muy interesante la endocarditis, Arturo, porque a mí me parece que se ha, se ha hecho a un lado y no se le ha puesto la atención que merece. Y en ese sentido, te digo que en este estudio que hicimos nos dimos cuenta de una cosa muy importante: el riesgo de vida de disección de la aorta, que era más o menos 1,6%, era mucho más bajo que el 6% de riesgo de endocarditis infecciosa. Estamos hablando de 6%. Nosotros ya demostramos antes que para pacientes con bicúspides nativas, ¿ok? El riesgo de endocarditis infecciosa es 17 veces más el de la población general. Inclusive es más alto que el riesgo de disección de la aorta dentro del mismo estudio. No solamente demostramos eso, pero en otro estudio multicéntrico pudimos observar que aparentemente los pacientes bicúspides parecieran estar referidos un poco tarde, ¿ok? Inclusive cuando se sabe que tenían enfermedad bicúspide. No sabemos bien cuál es la razón de eso, pero eso explica por qué pacientes con bicúspide, que por lo general el mecanismo infeccioso es estreptococo de la boca por lo general, tengan más complicaciones extravalvulares y abscesos que los pacientes con tricúspide, que tienen más estafilococo y menor cantidad de estreptococo. Entonces, yo pienso que la endocarditis infecciosa es un problema que no hemos empezado a atacar de manera efectiva todavía. Déjame ver cómo me salgo de acá. Sí, no hemos empezado a atacar de una manera efectiva. Y entonces viene lo de la profilaxis. O sea, nosotros inmediatamente pensamos, ¿cuál es el arma que tenemos? La profilaxis. Yo creo que el arma debe ser, en primer lugar, un arma de dos filos. El primer filo es la educación sobre higiene dental. Los pacientes tienen que lavarse los dientes 2 veces al día y tienen que hacerse flossing entre los dientes 1 vez al día. Y los pacientes tienen que hacerse su limpieza dental de cada 6 meses a un año, particularmente pacientes con enfermedad bicúspide. Esa es la primera educación del paciente que debe tener. El segundo filo es las infecciones de piel. Yo he tenido pacientes que me han llegado con infecciones de piel que la han dejado pasar y el estafilococo que tiene en la piel, en la uña encarnada del pie, lo tiene en la válvula bicúspide. Lo he visto con mis propios ojos. De tal manera que hace falta educación del paciente bicúspide y del doctor que está viendo al paciente bicúspide. Dado que existe este tan alto riesgo de bicúspide, dado que existen más complicaciones de la endocarditis, de expansión y de absceso en bicúspides. Y dado que el paciente bicúspide es infectado más por estreptococo, que parece venir de la boca, a mí me parece muy adecuado lo que planteó los guidelines del European Society de incluirlos como factor de riesgo moderado para endocarditis y por tanto incluir antibióticos. A mí me parece que toman, o sea, poniendo de primero que lo más importante es la educación en higiene, no solo de la boca, sino de la piel, ¿ok? En segundo lugar, no me parece inadecuado que se haga profilaxis dental y para otros procedimientos que puedan estar con infección, porque definitivamente un paciente con una bicúspide nativa es un paciente con riesgo, yo no diría riesgo altísimo, pero riesgo moderado. Bien, yo creo que es muy importante este punto. Aparte de esto, mira, ayer mismo visité a 2 pacientes con bicúspide casi sin afectación valvular, casi normofuncionantes, con aortas de 50, uno y de 52 el otro. Es decir, a veces las dos cosas van en paralelo y a veces te encuentras el efecto paradójico, no solo de que la válvula corre más, sino a veces, como en los casos de ayer, que desaparecieron el problema de la válvula y estaba en la aorta ascendente. Yo siempre pienso, bueno, estamos con el 4 de flow, estamos estudiando mucho, pero estos pacientes yo no sé si aparte del 4 de flow debe haber un componente genético. Eran la tubular los dos, tengo que decirlo, o sea, no era la raíz, porque sabemos que la raíz
quizás el componente genético juega más, pero es que hasta en tubular, mediana edad, uno quizás no pasaba de 40 años y una aorta tubular potente y casi sin disfunción valvular. A mí todo esto me descoloca, ¿no? Deben ser la curva de Gauss, los extremos de la curva de Gauss, ¿no? Pero en estos pacientes, claro, al final dices, bueno, pues se van a ganar una cirugía solo por la aorta tubular, que no es lo más frecuente, pero pasa. Tú esto lo vives también, ¿no? Sí, sí, y es poco frecuente que se llegue a cirugía por 55 milímetros del ascendente o de la raíz sin valvulopatía. Pero pasa a veces. Pero sucede, sí, claro, claro. Lo más común es lo contrario, Lo que se contrario, llegue a exactamente. cirugía por valvulopatía y se tenga que trabajar en la aorta porque también está dilatada, pues. Y una de las gracias o al arte está en que a veces tienes una lesión que obliga a cirugía, la otra está medio a hacer y tienes que tomar la decisión de, pues bueno, pues aunque no cumpla criterios de cirugía por sí misma la aorta o la válvula, la insuficiencia aórtica o lo que sea, si me pongo ya está todo maduro, moderado, severo, pues igual ya el paciente se merece un completo que decimos o una tubular y una válvula, ¿no? Esto Sí. ya depende mucho de la edad del paciente y depende mucho de cómo ha ido progresando, pero sí que forma parte también a veces que las dos cosas casan, pero a veces una de las dos acelera más y la otra va, que aún tendría 5 años de recorrido, pero está ahí. Y este es Sí, el tema. sí, sí. No, yo pienso que existe un componente genético súper importante. Hay el estudio de JAMA que salió de Dinamarca sobre los recién nacidos, mostrando que ya estando recién nacido existe dilatación de la aorta, entre comillas, pues no. La aorta es más grande en comparación con otros recién nacidos que no tienen válvula bicúspide. O sea que hay un componente genético, deben haber cosas epigenéticas y deben haber también, Sí. evidentemente, Es después. posible, es posible que ya, aunque sea un feto, pues el chorro ya sea excéntrico, pero el que tiene la aorta dilatada ahí, por mucho chorro que sea excéntrico, en menos de Sí, 9 meses que tiene una aorta más sensible, porque si no, no se claro, explicaría. Sí, claro. sí. Oye, ya yo continuaría una o 2 horas más, pero no podemos, el formato este es corto. Entonces, yo te invitaría, pues yo qué sé, en la próxima, en la próxima edición, el año que viene, cuando tengamos otra oportunidad, porque hay muchos temas encima de la mesa para hablar, de reparación de la válvula aórtica, en las bicúspides, toda una serie de temas, pero quizás sin abusar más de ti, que nos digas los 3 o 4 cosas que consideres destacables de lo que hemos hablado hoy, para acabar. Sí, bueno, pienso que es importante observar los errores que se cometen frecuentemente, clínicamente, que los dijimos, la importancia de la prevención de la endocarditis, la importancia de los factores de riesgo para la aortopatía, la importancia de la data nueva que existe para los pacientes en esa área medio desconocida entre 50 y 54 milímetros, y las cosas específicas que discutimos y las cosas nuevas que se han publicado, la importancia del screening familiar, en pacientes que tienen válvula bicúspide, y por supuesto saber que esto es una valvulopatía y que esto es una válvula ortopatía y que debemos estar atentos a las dos cosas. Yo pienso que en el futuro, Arturo, las cosas que van a pasar en los próximos años es un creciente eh, eh, tsunami de reparo aórtico, de reparo de la válvula aórtica, que yo espero que suceda desde el punto de vista quirúrgico, mucha más utilización de la operación de Ross, nuevas maneras de prevención de endocarditis, nuevas maneras de screening para bicúspide, para la población y para hijos de pacientes con bicúspide, utilizando inteligencia artificial, la entrada de los biomarkers y de la genética
si Dios quiere, especialmente para la ortopatía y finalmente tratamiento médico para la estenosis aórtica. Yo creo que eso viene y hay estudios ya que están andando con medicinas, estudios randomizados, inclusive uno que has hecho tú, para tratar de frenar el proceso degenerativo e inflamatorio de la estenosis aórtica. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido realmente mucho mejor que una lección magistral porque has tocado todos los temas que están encima de la mesa en estos momentos de la forma en que solo tú lo sabes hacer. Te agradezco muchísimo tu participación y te emplazo para dentro de 6 meses o un año para seguir avanzando en este tema. Muchas gracias, Héctor. Con mucho gusto, Arthur. Un gran placer para mí, como siempre, estar contigo. Fuerte abrazo. Adiós. Un abrazo.